directamente como un ejecutable nativo. Ahora bien, acá podrían preguntarse, yo nunca había escuchado de GraalVM y qué tiene que ver con Kotlin. O podrían decir, yo ya utilizo GraalVM de alguna forma, pensé que era propietaria. Vamos a establecer una línea común para que sepamos que es GraalVM. Primero que todo, GraalVM es el resultado de un proyecto de investigación de Oracle que lleva aproximadamente 10, 12 años ya en el mercado. Y al día de hoy, GraalVM, el proyecto, se trata de una máquina virtual políglota de Oracle. ¿Qué significa que sea políglota? Que ejecuta código en bytecode de Java, pero también tiene soporte a árboles AST, como los que aprendemos en lenguajes de compiladores, en cursos de lenguajes y compiladores. Eso significa que es capaz de ejecutar código en JavaScript, código en Python, código en Ruby. Y tiene un tercer elemento que tiene extensiones para producir compilación ahead of time o AOT o compilación nativa. Tiene la particularidad que está escrita en Java y además de eso es una JVM. Entonces, así como ustedes utilizan OpenJDK, como utilizan Oracle Hotspot, GraalVM es una JVM alternativa que pasa todos los tests. Lo que yo les mencioné de los lenguajes de programación diversos tiene como nombre Truffle. Es un framework para ejecutar lenguajes de programación representados como AST. Y un tercer elemento es que les permite ejecutar programas con LLVM. Entonces, creo que hay una gráfica que lo va a hacer más explicativa. Esta sería la arquitectura básica de GraalVM. Cuando ustedes tienen una máquina virtual de Java, ustedes tienen esta parte. Y además de la máquina virtual, que es un entorno de ejecución, tienen un compilador JIT. Este compilador JIT me permite entonces optimizar el código mientras se va ejecutando. Ustedes pueden escribir su programa en Java, en Scala, en Groovy, en Kotlin, en Clojure y eventualmente cualquiera de estos lenguajes se ejecuta directamente dentro de la Virtual Machine. Eso funciona así con OpenJDK, funciona así con Oracle JDK. Eso es algo que existe desde hace muchos años. Ahora bien, acá Antonio hizo una pregunta importante. O sea que GraalVM puede ejecutar Python o JavaScript. La respuesta es sí. Entonces, sobre Truffle, que esto sí es exclusivo de GraalVM, sobre Truffle nosotros podemos tener intérpretes de diversos lenguajes de programación. Entonces, si yo les muestro, por ejemplo, el sitio de GraalVM, existe uno que yo he utilizado en producción. Por ejemplo, para GraalVM existe un intérprete de JavaScript y este es especialmente popular porque ya salió de la fase beta. Entonces podrían crear un programa incluso directamente sobre Node.js y que ese código en Node.js / JavaScript o incluso TypeScript se hable con el código que esté escrito en Java, en Scala, en Groovy o en Kotlin. Entonces, efectivamente, el use case que acaba de colocar Antonio es totalmente posible. La implementación de JavaScript ya se considera lo suficientemente buena, al menos para llegar al nivel de Node 14 o Node 16. Y en el caso de Python todavía se considera experimental, pero dentro de GraalVM ustedes pueden combinar lenguajes específicos de la JVM con implementaciones de árboles AST para ejecutarse sobre Truffle. Y lo más importante, también existe un tercer intérprete que nos permite, por ejemplo, conectarnos a programas que estén escritos en C, C++ o R, que sean representaciones compatibles con bytecode LLVM. Entonces podríamos escribir una biblioteca pequeña en Rust y en lugar de compilarla directamente al sistema nativo de Linux, podría quedarse únicamente en LLVM y que este LLVM hable con JavaScript y que ejecute a la vez rutinas de Java. Esta es una de sus principales características. Y para que todo esto pudiera funcionar, existe entonces una serie de compiladores complementarios que no tenemos en una máquina virtual normal. Y ahí es donde nace entonces GraalVM Native, que es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy. En resumen, GraalVM es un Java Developer Kit que ya pasó el test de compatibilidad con Java. Entonces, su código que ejecutan sobre Oracle JDK también corre sobre GraalVM. Partes importantes. Tiene su propio compilador JIT, que es un compilador AOT totalmente escrito en Java. Número 2, también tiene
un módulo de generación de imágenes nativas que es compatible con cualquier bytecode, sea en Scala, Kotlin, Groovy, Clojure. Y la parte que yo les hablaba de la VM políglota. Todo esto son 3 características que no necesariamente tienen que utilizar a la vez. Por ejemplo, el caso en el que yo me enfoco es la compilación nativa para el bytecode Java. Entonces, algo que tenemos que tener claro es que en el entorno de la JVM hay 3 cosas que se llaman Java. Está Java, el lenguaje de programación, está la máquina virtual de Java y está las bibliotecas o stdlib de Java. Lo que hace GraalVM Native es reemplazar la máquina virtual de Java por Substrat VM y el código bytecode que generó el compilador de Java lo traduce hacia un ejecutable específico del sistema operativo. Entonces, prescindimos de la ejecución de JVM, perdemos compatibilidad con distintos sistemas operativos, pero ganamos en consumo de memoria y en velocidad de arranque, que dependiendo del caso puede ser que sea algo que ustedes deseen o puede ser que no necesariamente ustedes quieran velocidad de arranque. Entonces, de nuevo, cualquier duda, por favor, colóquenla dentro de los comentarios. Ahora bien, vamos a hablar entonces un poco de imágenes nativas para proceder a elaborar un ejemplo pequeñito. Primero que todo, tenemos que tener claros que la Java Virtual Machine proporciona ciertas características que son deseables en algunos entornos. Primero que todo, tiene un proceso de thread scheduling, lo que significa que cuando yo programo en Java, solicito y asumo que se me provee el thread y la JVM es la que se encarga de hablar con distintos sistemas operativos y los detalles de bajo nivel para proveerme de un thread en Windows o un thread en Linux o un thread en macOS. Segundo, tenemos la gestión de memoria, que era lo que yo les mencionaba, el modelo de stack y heap que se utiliza para que nosotros programemos la asignación de memoria sin preocuparnos por su liberación, siempre y cuando nuestro código sea de calidad. Ahora bien, la optimización de código o lo que permite que Java sea compatible con, su desempeño sea comparable con, por ejemplo, C++ o lenguajes de programación rápidos, es que su compilador Just in Time tiene 25 años en desarrollo. Entonces, durante 25 años y contando, los lenguajes de programación que corren sobre la JVM reciben un compilador Just in Time que, si su código está bien escrito, puede alcanzar lo que se conoce como peak performance. Entonces, cuando ustedes colocan una aplicación Java dentro de una JVM, mientras más tarde esa aplicación en ejecución, más se identifican puntos de código que se deben de optimizar. A esos puntos de código optimizables se les conoce como hotspots y de hecho de ahí viene el nombre de la máquina virtual de Java de Oracle. Cuando código bytecode corre sobre una JVM, ese código entonces se ejecuta continuamente y existen recolectores estadísticos que dicen este es un hotspot, probablemente ya debería compilar esto a código nativo dentro del sistema operativo. Entonces la Java Virtual Machine desde hace bastante tiempo compila ciertas partes de sus programas hacia código nativo, que son los hotspots, para alcanzar el mayor desempeño. Ahora bien, acá Antonio hace una pregunta interesante y va relacionada con lo que estoy mostrando. Entonces, la diferencia, por ejemplo, en velocidad de ejecutar JavaScript en Node o ejecutarlo en GraalVM es similar, dependería tu caso. Por ejemplo, si vas a ejecutar JavaScript sobre Node tradicional, tu velocidad de arranque va a ser más rápida en Node y el consumo de memoria al inicio probablemente va a ser menor en Node. En el largo plazo, si ejecutas JavaScript sobre GraalVM con las condiciones correctas, va a ser más rápido sobre GraalVM. De hecho, hay unos frameworks de Tech-Empower, ustedes los pueden buscar, los vamos a colocar en pantalla. Hay unos benchmarks, de Tech-Empower, donde ustedes pueden ver cuáles son los frameworks más rápidos para ejecución de consultas REST sobre diversos lenguajes de programación. Si ven, por ejemplo, Fortunes, que son netamente CPU, al tope de la tabla encontramos implementaciones en C++, Rust, C++, y el primero en JavaScript no es Node, es Just.js. Entonces, Just.js es otra implementación, otro framework para ejecutar código en JavaScript. El segundo en JavaScript, que JavaScript no es tan rápido como otros lenguajes como Go, C# o Java. El segundo en JavaScript probablemente sea
Vamos a ver JavaScript. Tenemos el primero. El segundo es ES4X. ES4X tiene la particularidad que es un framework JavaScript, pero no está enfocado en Node, está enfocado en GraalVM. Ustedes pueden ir de hecho a su sitio y si ven el sitio de ES4X, vamos a ponerlo por acá, van a encontrar que es un framework para ejecutar código con JavaScript, pero que se ejecuta sobre Vertex y sobre la JVM, especialmente sobre GraalVM. Entonces, dependiendo de las condiciones, por eso es que trato de hacer esta distinción, probablemente tu aplicación en JavaScript arranque más rápido en Node y consuma menos memoria, pero en el largo plazo, y como demuestran los benchmarks, no solo son mis palabras, podría ser que sí, efectivamente sea más rápido. Ahora bien,